1941. En el desierto de Trujillo, el agua es vida, pero también es la causa de las muertes más atroces entre vecinos. El clan de los Laredo no permitió que un desvío ilegal en los canales les robara su cosecha y su dignidad. 8 personas fueron ejecutadas en plena noche, mientras el agua robada aún corría por los surcos de la traición. Prepárate para conocer la historia de una disputa de linderos que escaló hasta un punto sin retorno, donde la sangre terminó fluyendo por los mismos canales que iniciaron la guerra. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El sol en la costa peruana, aquel año, era menos un astro benefactor y más un inquisidor implacable. Trujillo, en su franja árida entre la cordillera y el Pacífico, dependía de las venas de arcilla y cemento que serpenteaban por el valle, trayendo el caudal vital desde las alturas. Estos canales no eran meras obras de ingeniería, eran líneas divisorias, tratados de paz escritos en el lodo seco. Cuando el agua fluía, había prosperidad, un espejismo verde contra el polvo ceniciento. Cuando menguaba, la tierra se convertía en un horno, y las ambiciones humanas se afilaban como cuchillos de obsidiana. Don Ciro Laredo, el patriarca de la familia que había convertido un puñado de hectáreas estériles en una próspera finca de caña y algodón, no entendía de metáforas cuando se trataba de irrigación. Para él, el agua era propiedad, y la propiedad era la base de su dignidad, el único escudo real contra la pobreza que aún lamía los bordes de su hacienda. Los Laredo no eran de abolengo, sino de músculo y obstinación, un clan de primos y hermanos que habían aprendido a leer el destino en la humedad de la tierra. Habían luchado por sus derechos de agua durante décadas, codo a codo con los vecinos, pero siempre bajo la premisa de que la ley, aunque lenta y corruptible, debía ser respetada. Esta premisa se derrumbó con la sequía que se cernió sobre la región a finales del 40, exacerbando la avaricia latente. La hacienda de los Laredo colindaba con la de los Vázquez, una familia con raíces más antiguas, pero con una gestión menos eficiente. La frontera entre ambas propiedades era, precisamente, el canal secundario que distribuía el flujo crucial. Durante semanas de sol inclemente, don Ciro comenzó a notar una disminución en el caudal que alimentaba sus surcos más alejados. Al principio, lo atribuyó a la evaporación, al calor excesivo, o quizás a la mano pesada del administrador del canal principal, siempre dispuesto a recibir un soborno. Pero la disminución se hizo crítica. Las puntas de las hojas de caña empezaron a amarillear con una velocidad alarmante, y el temor, frío y denso, se instaló en el pecho de don Ciro. Una noche, cuando la luna estaba oculta detrás de una capa de neblina costera, Vicente, el capataz más leal de los Laredo y un hombre que conocía la tierra mejor que su propia madre, regresó a la casa principal con el rostro marcado por un horror quieto. Sus botas estaban cubiertas de lodo fresco, un lodo que no debería existir en esa sección del campo a esa hora. Vicente no necesitó hablar mucho. Se limitó a extender la mano, mostrando un puñado de tierra húmeda, y a pronunciar el nombre del vecino con un tono que transformó la palabra en una sentencia. Vázquez. Han movido el lindero. Han abierto una zanja clandestina. El desvío no era una simple toma de agua, era un acto quirúrgico de ingeniería clandestina. Habían perforado el terraplén del canal principal justo antes del punto de medición de los Laredo, y desviado una porción significativa del caudal hacia sus propios campos, cubriendo la evidencia con ramas y tierra superficial. Lo que era peor, el desvío se había hecho con una precisión que indicaba conocimiento interno de la infraestructura hídrica de la zona, una traición calculada que no solo robaba el agua, sino que también se burlaba de la inteligencia de don Ciro. Este robo no solo amenazaba la cosecha de ese año, ponía en riesgo el ciclo entero de siembra de los Laredo, hipotecando su futuro y su posición social. Don Ciro no gritó, no rompió nada. Su reacción fue mucho más escalofriante que cualquier explosión de ira. Se sentó en su silla de cuero, la misma que había ocupado su padre, y encendió un cigarro con manos firmes. La luz de la bombilla sobre su cabeza proyectaba sombras duras sobre su rostro huesudo. La dignidad de un hombre en el desierto se mide por el grosor de su tierra y la seguridad de su agua. Los Vázquez no solo le habían robado, le habían escupido en la cara frente a la comunidad invisible de la tierra.
Este no era un problema de abogados o de la Guardia Civil, que probablemente ya había sido comprada. Era un problema de honor, de supervivencia elemental. ¿Cuántos saben de esto, Vicente?, preguntó don Ciro, su voz un susurro ronco que apenas rompía el silencio de la noche. Solo yo, don Ciro, y los Vázquez, claro. Vi el agua correr libremente en sus surcos, como un río para ellos mientras nosotros nos secamos. La imagen del agua robada fluyendo generosamente por la tierra del enemigo actuó como el detonante final. El agua que significaba vida para la caña de azúcar de los Vázquez era veneno para la moral de los Laredo. Don Ciro comprendió que si permitía este acerto de contas por la vía legal, que se arrastraría por años y costaría una fortuna, enviaría un mensaje de debilidad a todo el valle. En el desierto, la debilidad se paga con la extinción. Esa misma madrugada, don Ciro convocó a sus 3 sobrinos, los pilares de la nueva generación Laredo. Ricardo, el mayor, conocido por su frialdad y su habilidad para la organización. Miguel, el más impulsivo, pero el más fuerte. Y Pedro, el silencioso, el que siempre llevaba consigo la sombra de la duda y la mano firme para ejecutar. Los 3 llegaron a la sala principal sin hacer preguntas, sabiendo por el ambiente tenso que el patriarca había llegado a una conclusión irreversible. El aire olía a pólvora invisible, a decisión tomada bajo la presión de la fatalidad. La reunión no duró más de 15 minutos. No se discutió la moralidad del acto, sino la logística. Don Ciro expuso el mapa de la situación. La zanja clandestina, la traición de los Vázquez y el inminente colapso de sus campos. Luego, con la calma de un juez dictando una sentencia largamente meditada, definió la única solución viable en ese clima de escasez y desesperación. Ellos han declarado la guerra por el agua, y en la guerra por la vida no hay testigos ni prisioneros. Si permitimos que sigan robando, seremos nosotros quienes desaparezcamos. Esto es un acerto de cuentas, y debe ser definitivo. Necesitamos enviar un mensaje que Trujillo no olvide. Ricardo, el organizador, asintió lentamente. Miguel apretó los puños, la adrenalina ya corriendo por sus venas. Pedro miró el suelo, la aceptación pesando sobre sus hombros. Los Laredo no eran asesinos por naturaleza, pero eran supervivientes. Y en 1941, en ese rincón del Perú, la supervivencia exigía a veces decisiones que se escribían con sangre en los anales no oficiales de la comarca. La lista de los Vázquez que debían ser silenciados, incluyendo al patriarca y a los hombres que habían participado directamente en la excavación de la zanja, fue trazada sobre la mesa de caoba. Eran 8 almas que se interponían entre los Laredo y el flujo de su destino. El destino había hablado. Ahora, los primos debían ejecutar su voluntad. Se eligió la noche siguiente para el incidente, la noche silenciosa. La excusa sería la revisión urgente de un supuesto daño en el canal madre, lo que permitiría a los primos moverse sin levantar sospechas en las horas más profundas de la madrugada. La atmósfera en la hacienda Laredo se volvió pesada, cargada de una expectación fúnebre. Las mujeres del clan se movían en silencio, sintiendo el frío de la decisión que se había tomado, aunque no conocieran los detalles macabros. Sabían que cuando los hombres Laredo se reunían de noche con esa seriedad pétrea, el resultado era siempre irrevocable. El objetivo no era solo eliminar a los Vázquez, sino eliminar la amenaza de la reincidencia. El acto debía ser tan rápido y tan devastador que nadie más en el valle se atreviera a contemplar siquiera la idea de desviar 1 centímetro cúbico de agua de las propiedades de los Laredo. Era una lección de terror, envuelta en la justificación de la necesidad económica. La violencia implícita de la decisión era más aterradora que el acto mismo. Don Ciro no empuñaría un arma, pero sería el arquitecto de la oscuridad, el responsable moral del vacío que se crearía en la hacienda vecina. Bajo la tenue luz de las estrellas que apenas lograban penetrar la bruma salina, los primos Laredo se prepararon. El frío del desierto, que cae de golpe tras la puesta del sol, se sentía como un presagio. Sus movimientos eran metódicos, sin la pasión del odio, sino con la frialdad del deber. Sabían que al cruzar el lindero esa noche, cruzarían también un umbral moral del que no habría regreso. Se convertirían en jueces y verdugos, y el silencio de la ley se convertiría en su cómplice más fiel. La venganza no era dulce, era amarga y necesaria,
tan esencial como el agua que les había sido robada. El reloj avanzaba hacia la medianoche, y cada minuto que pasaba acercaba a los Laredo al punto de ruptura, donde la disputa por el agua se transformaría en una tragedia de proporciones bíblicas. El destino de 8 hombres y la prosperidad de todo el clan Laredo dependía del éxito de esa incursión nocturna. La tierra, sedienta, esperaba su ofrenda. La noche silenciosa no ofrecía consuelo. Era una sábana de terciopelo negro tendida sobre el desierto costero, apenas perforada por la luz distante y enfermiza de Trujillo. El aire, denso y cargado de la humedad salina que subía del Pacífico, se había enfriado hasta convertirse en una presencia punzante que se adhería a la piel. Los primos Laredo se movían con la cadencia de hombres que conocen su propósito, un trío de sombras que el desierto parecía absorber sin esfuerzo. No había intercambio de palabras, solo el crujido amortiguado de las botas sobre la tierra seca y el eco metálico y controlado del equipo que llevaban consigo. Armas cortas y herramientas sencillas, diseñadas para el trabajo en el campo, ahora reasignadas a una labor más oscura. Ricardo iba a la cabeza, su mente un mapa vivo de la Hacienda Vázquez y de las rutas de patrullaje habituales. Para él, aquello no era un acto de ira, sino un problema de ingeniería social. Había que desmantelar una estructura de poder con la máxima eficiencia y el menor ruido posible. Miguel, el más robusto, caminaba justo detrás, su respiración profunda y regular. Miguel no pensaba en la moralidad, pensaba en la obediencia y en la supervivencia de su apellido. Había una simplicidad brutal en su enfoque. Si la sangre de 8 hombres garantizaba el agua para 100, el cálculo era inevitable. Pedro cerraba la formación. Era el más peligroso de los 3 porque su silencio era absoluto. No había en él ni la fría lógica de Ricardo ni la furia contenida de Miguel, solo una aceptación fatalista de la oscuridad. Llevaba consigo el peso de todas las decisiones no tomadas, de todas las vidas que no se salvarían si fallaban. Su tarea principal, además de asegurar la retaguardia, era la de ser el último recurso, el que se encargaría de la parte más sucia del acerto de cuentas, aquella que requiriera una cercanía que los otros preferían evitar. El trayecto, que normalmente tomaba menos de 20 minutos a caballo, se estiró en un ritual lento y opresivo. Cruzaron el límite natural de las propiedades, un límite que esa noche se sentía más como un umbral hacia otro plano de existencia. El primer objetivo era el canal desviado. Ricardo se detuvo en seco, levantando una mano. El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar el leve murmullo del agua. Era el sonido de su propia ruina, y era la prueba física de la traición. Bajo la luz difusa de una luna velada, observaron la zanja clandestina. Era una herida abierta en la tierra, excavada con prisa y mal disimulada. El flujo de agua, aunque no torrencial, era constante, suficiente para secar las parcelas de los Laredo si se mantenía por una semana más. La visión de esa corriente robada actuó como el catalizador final, transformando la duda residual en una determinación de acero. No eran asesinos, eran justicieros de la sequía. La Hacienda Vázquez se alzaba en la distancia como una mole oscura y dormida. Estaba protegida por una cerca baja y por la confianza que otorga la creencia de que nadie se atrevería a cruzar ciertas líneas en el valle. Esa confianza sería su perdición. Ricardo había planificado la entrada por la parte trasera, donde la cocina y las habitaciones de servicio se encontraban más alejadas del dormitorio principal del patriarca, don Fidel Vázquez. La primera fase de la incursión requería una precisión quirúrgica. Había 2 capataces de los Vázquez que dormían en un pequeño cobertizo cerca de los establos, hombres que habían sido vistos trabajando en la zanja días atrás. Eran los primeros de la lista. Ricardo hizo una señal. Miguel, moviéndose con la agilidad que contradecía su tamaño, rodeó el cobertizo por un lado, mientras Pedro se acercaba por el otro. El incidente comenzó no con un grito, sino con un sonido sordo y ahogado. Un pulso de violencia que la noche absorbió casi instantáneamente. Miguel no usó el arma de fuego, prefirió la fuerza bruta y el peso de su cuerpo, eliminando al primer hombre con una rapidez aterradora, asegurándose de que la conmoción no se tradujera en un sonido audible. Pedro, con la misma eficiencia mecánica, se encargó del segundo. No hubo forcejeos, no hubo súplicas,
Solo un vacío repentino donde antes había vida. El frío de la noche se hizo más intenso, un frío que venía del interior de los Laredo. Ricardo se acercó a verificar. No había sangre visible, solo la inmovilidad de los cuerpos abandonados al suelo de tierra. La regla de oro se había cumplido. Rápido, limpio, silencioso. La violencia era implícita, pero su presencia llenaba el aire, pesada y palpable. Adentro, dormitorio de don Fidel, susurró Ricardo, su voz áspera y baja. La casa principal de los Vázquez era una estructura colonial robusta, con paredes gruesas diseñadas para retener el frescor del día y el calor residual de la noche. Entraron por la cocina, que olía débilmente a café rancio y leña. La oscuridad allí era casi total, solo rota por las rendijas de luz lunar que se colaban por las ventanas altas. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada tabla del suelo un posible delator. La tensión se convirtió en una criatura viva, reptando por las paredes y enroscándose en las gargantas de los primos. Sabían que, una vez que llegaran a las habitaciones principales, la posibilidad de mantener el silencio se reduciría drásticamente. Lo que estaba en juego no era solo la vida de los Vázquez, sino la supervivencia de la ley no escrita que regía el valle, la del respeto por el agua. El objetivo principal, don Fidel Vázquez, dormía en la planta baja, una concesión a su edad y a su débil corazón. Ricardo se detuvo ante la puerta de caoba maciza. Era el punto de no retorno. Detrás de esa puerta, el patriarca Vázquez dormía, inconsciente de que su avaricia por un puñado de metros cúbicos de agua había firmado la sentencia de muerte de su linaje. Miguel se preparó para forzar la puerta, pero Ricardo lo detuvo con un leve toque. El plan era entrar suavemente. El viejo don Fidel no debía despertar con un ruido brusco, sino con la conciencia de que la fatalidad ya estaba en la habitación. Ricardo extrajo una ganzúa improvisada. Sus manos, firmes a pesar de la presión, trabajaron el mecanismo interno de la cerradura con la precisión de un relojero. El clic que finalmente liberó el pestillo fue el sonido más ensordecedor de toda la noche. Abrieron la puerta apenas lo suficiente para deslizarse dentro. El ambiente del dormitorio era cálido y denso. El olor a medicina antigua y a tabaco se mezclaba con el aliento pesado de un hombre dormido. Don Fidel yacía en una cama con dosel, su figura apenas visible bajo las sábanas de lino. A su lado, su esposa, doña Elena, dormía con una tranquilidad que pronto sería violentada por la realidad. Ella no estaba en la lista, pero Ricardo sabía que la presencia de testigos inocentes complicaría la pulcritud del mensaje. Ricardo se movió hacia el lado de don Fidel. En ese momento, el patriarca Vázquez emitió un leve murmullo, un cambio en la respiración que indicaba un despertar superficial. Don Fidel abrió los ojos, encontrándose no con la oscuridad familiar de su habitación, sino con la silueta imponente de un extraño. El miedo, crudo y primitivo, inundó sus ojos antes de que pudiera emitir un solo sonido. Don Fidel Vázquez no tuvo tiempo de gritar. No hubo negociación, ni súplica, ni el reconocimiento de la traición, solo el peso de la decisión de los Laredo, ejecutada con la frialdad de un acto administrativo. El silencio que siguió a la caída de don Fidel fue total, un vacío que parecía absorber el sonido de la respiración de todos los presentes. El acerto de cuentas había comenzado en el corazón de la casa. Doña Elena despertó con el movimiento, su silencio roto por un gemido ahogado al ver a los intrusos. Ricardo la inmovilizó con una mirada, un gesto de mano, recordándole que no era su objetivo directo, pero que su vida dependía de su silencio absoluto. El miedo la paralizó, transformándola en una estatua de terror. Ahora venía la parte más difícil, el resto de los hombres, los hijos de don Fidel y algunos de sus sobrinos, todos implicados en el desvío del canal, dormían en las habitaciones de la planta alta. Eran 6 hombres más, jóvenes y fuertes, que requerirían más que la sorpresa para ser dominados. Ricardo se dirigió a la escalera, indicando a Miguel y Pedro que aseguraran la subida. La atmósfera cambiaba de la tensión silenciosa a la inminencia del conflicto abierto. El primer paso en la escalera crujió, un sonido que resonó en el silencio de la casa como un disparo. En el piso superior, la primera habitación que debían asegurar
Era la de Ramón Vázquez, el hijo mayor, conocido por su temperamento volátil. Si Ramón despertaba, la noche silenciosa se convertiría en una masacre ruidosa y desordenada. Ricardo sabía que el mensaje de terror y eficiencia se perdería si permitían el caos. Miguel empujó la puerta de Ramón. Esta vez, el golpe fue intencional, un preludio al horror. Ramón Vázquez se levantó de la cama, confuso y desorientado. Vio la sombra de Miguel, y antes de que su mente pudiera registrar la imagen de la amenaza, la violencia lo envolvió. El conflicto fue breve, un estallido contenido de fuerza bruta. Miguel operaba con una eficacia espantosa, neutralizando la resistencia antes de que pudiera convertirse en una alarma. El sonido, aunque sordo, fue suficiente para alertar a la habitación contigua, donde dormían dos de los primos Vázquez, hombres jóvenes y nerviosos. Una voz se alzó, preguntando con voz somnolienta qué sucedía. Los Laredo no respondieron. Pedro y Ricardo se separaron. Ricardo se dirigió a la habitación de la voz, mientras Pedro, con la pistola ya empuñada, se posicionaba en el pasillo, un centinela de la muerte. La luz de la luna que entraba por una ventana del corredor dibujaba la silueta de Pedro, haciéndolo parecer un espectro de la fatalidad. Ricardo entró en la habitación. Los dos primos Vázquez estaban ya de pie, buscando un arma que no tenían a mano. Vieron a Ricardo, no como un vecino, sino como un verdugo enmascarado por la penumbra. La confrontación fue una danza macabra de miedo y necesidad. Ricardo, el estratega, no se dejó llevar por la emoción. Sus movimientos eran calculados, dirigidos a la anulación total. Mientras tanto, en el pasillo, Pedro escuchó un ruido proveniente de la última habitación, donde dormían los otros dos hombres. El silencio había sido roto, y la noche silenciosa estaba a punto de convertirse en la tragedia. La lección de terror que don Ciro había diseñado estaba ahora en su fase más crítica. Los Laredo habían asegurado 4 almas. Quedaban 4 más, y estos ya estaban despiertos, conscientes de que la muerte había entrado en su casa por una zanja de agua robada. El destino de Trujillo y la lección de la escasez se decidiría en los próximos minutos, entre el olor a pólvora y el silencio final. La tierra de Trujillo, sedienta, estaba a punto de recibir una ofrenda de sangre en nombre de la supervivencia. La silueta de Pedro se fusionó con la oscuridad del pasillo, inmóvil, mientras Ricardo se adentraba en la habitación de los primos Vázquez. Estos, jóvenes y sin la experiencia del combate más allá de las riñas de cantina, se movían con una desesperación torpe, buscando en vano algo que sirviera como defensa. Vieron el rostro sombrío de Ricardo Laredo y comprendieron la magnitud de la ofensa que su clan había cometido al robar el agua. No era solo un acto de venganza, era una lección definitiva sobre la geografía brutal de Trujillo, donde el control del cauce definía la vida y la muerte. Ricardo no les dio tiempo de formular una súplica coherente. La confrontación fue rápida y desprovista de toda emoción, reducida a la mecánica fría del castigo. El aire se cargó de la intensidad de una fuerza contenida, y luego el silencio. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la pesada presencia de lo que acababa de ocurrir, un vacío que parecía chupar la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Ricardo salió de la habitación, sus ojos adaptados ya a la penumbra, y asintió a Pedro. 3 almas habían sido aseguradas en el piso superior, pero la calma era falsa. El ruido percibido por Pedro provenía de la última habitación, donde dormían los 2 sobrinos menores de don Fidel, Ezequiel y Matías. Ellos no solo estaban despiertos, sino que ahora entendían la naturaleza del terror que había invadido su hogar. El miedo se había transformado en una rabia desesperada, una chispa fugaz de resistencia ante la fatalidad. Desde dentro se escuchó el arrastre de un mueble. Intentaban bloquear la puerta. Pedro avanzó 2 pasos, su respiración regulada, el arma lista. Miguel, que había terminado su tarea en la habitación de Ramón, se unió a él, flanqueando el acceso. Ricardo se mantuvo unos metros atrás, observando la escena con la distancia de un director de orquesta. La eficiencia era primordial. El objetivo no era la destrucción, sino la demostración de poder irrefutable. «Abran la puerta», dijo Pedro, con una voz baja que sonó increíblemente fuerte en el corredor. No hubo respuesta.
solo el silencio tenso de dos hombres que sabían que su destino estaba sellado. La puerta, de madera vieja y endeble, no resistiría un asalto, pero la resistencia era un acto simbólico, el último aliento de dignidad de un clan que se ahogaba en la arena seca. Miguel no esperó. Utilizó su hombro con una fuerza brutal, calculada para no destrozar la estructura, sino para romper el bloqueo interno. El sonido del golpe seco fue el punto de ruptura final de la noche silenciosa. La puerta cedió con un gemido de madera rasgada. Adentro, Ezequiel, el menor, había tomado una silla rota. Matías, el más alto, empuñaba un atizador de chimenea, un trozo de hierro inútil contra el acero de los Laredo. No eran guerreros, eran hombres de campo, y la desesperación los había hecho patéticos. El enfrentamiento fue el clímax de la violencia implícita. Pedro y Miguel entraron, dos sombras que se movían con la velocidad del hábito. La silla de Ezequiel se estrelló contra el marco de la puerta antes de que pudiera impactar a Miguel. El atizador de Matías apenas rozó el aire. La lucha se extinguió casi antes de encenderse, un relámpago de furia que fue ahogado por la eficiencia de los invasores. El aire de la habitación se hizo pesado, saturado con la conciencia de la muerte reciente. Con este último acto, el piso superior quedó asegurado. Los 8 hombres del clan Vázquez, los principales responsables del desvío del canal que había condenado las cosechas de los Laredo, habían cumplido su destino. Ricardo entró en la última habitación observando el trabajo de sus primos. No había triunfalismo, solo la fría satisfacción del deber cumplido. Este no era un acto de pasión, sino un acerto de cuentas necesario, una cirugía brutal al cuerpo social de la escasa prosperidad de Trujillo. La tierra costera, sedienta de agua, había exigido su tributo. «Hemos terminado aquí», susurró Ricardo, su voz apenas un roce contra el silencio. «Que nadie más sepa la forma, solo el resultado». La retirada fue tan organizada como la incursión. Miguel y Pedro se movieron con la disciplina de hombres que habían ensayado esto 1000 veces en su mente, aunque fuera la primera vez que lo ejecutaban en la realidad. La atmósfera de la casa Vázquez, que momentos antes había estado cargada de la tensión de la cacería, se transformó en un mausoleo improvisado, un lugar donde el tiempo se había detenido, encapsulado en el olor penetrante de la pólvora y el frío metálico de la noche. Descendieron la escalera crujiente. Cada paso era un eco en el vacío. Abajo, en la sala principal, doña Elena Vázquez seguía sentada donde la habían dejado, una figura de mármol en la penumbra. Ella no se había movido, no había llorado, ni siquiera había parpadeado. El terror la había petrificado, transformándola en un monumento viviente a la tragedia. Sus ojos, ahora abiertos y fijos, reflejaban la luz de la luna que se colaba por la ventana, pero no veían nada, solo el horror que se había consumado sobre su cabeza. Ricardo se detuvo al pie de la escalera. Su mirada se encontró con la de doña Elena. Fue el intercambio más largo y significativo de toda la noche. No necesitaba hablar. Sus ojos transmitían la razón, la implacable lógica del desierto. El agua era nuestra. Ustedes la robaron. Esto es lo que sucede cuando se juega con la supervivencia. Doña Elena, finalmente, encontró su voz. Pero no era la voz de una mujer que grita, sino un susurro seco. Una exhalación de resignación que rompía el corazón. «Se llevaron todo», dijo ella, sin referirse a la vida, sino a la esperanza, a la paz. Ricardo asintió, reconociendo la verdad de su declaración, pero sin ofrecer consuelo. El incidente no solo había exterminado a los hombres del clan Vázquez, había borrado su futuro, su legado en la tierra árida. Los Laredo se dirigieron hacia la puerta principal. Al pasar junto al cuerpo de don Fidel, Ricardo apenas se inmutó. La vida de ese hombre se había convertido en un simple obstáculo superado. El éxito de la operación se medía en la limpieza y la rapidez con la que se había ejecutado el castigo. Antes de salir, Ricardo se detuvo. Miró una última vez hacia el interior de la casa, hacia la figura inmóvil de doña Elena, la única testigo que quedaba de la masacre. Ella era la portadora de la lección, la encargada de narrar a quien quisiera escuchar el precio que se pagaba por la traición en el desierto. La visión de la mujer, reducida a un espectro de dolor, era más poderosa que cualquier grito.
El aire exterior, aunque frío, se sintió menos opresivo que el interior de la casa. Los Laredo emergieron a la noche de Trujillo, volviendo a la sombra de sus propios campos, donde el silencio era interrumpido solo por el murmullo distante del canal, el verdadero protagonista de este drama. El canal, la zanja de agua que había sido el límite y ahora era el monumento funerario. Don Ciro Laredo, el patriarca, esperaba en la periferia de la propiedad, bañado por la luz fría de la luna. No preguntó, no felicitó, solo observó los rostros de sus primos y sobrinos. Vio la eficiencia mortal en los ojos de Ricardo, la fatiga en Miguel y la tensión liberada en Pedro. El silencio de su regreso era su informe. ¿El mensaje fue claro?, preguntó don Ciro, su voz como papel de lija. Ricardo se acercó, ajustándose el sombrero. Claro, tío. El agua es nuestra. Nadie lo olvidará en Trujillo. Don Ciro asintió lentamente. La operación había sido un éxito táctico, pero el peso de las consecuencias apenas comenzaba. 8 vidas por un canal. El destino de 2 familias había sido reescrito en la oscuridad. El peligro ahora no residía en la familia Vázquez, sino en la reacción del pueblo, en el eco de la tragedia que inevitablemente alcanzaría a las autoridades. Los Laredo se dispersaron, volviendo a sus hogares antes del amanecer, llevando consigo el olor a noche y a metal. Debían estar en sus campos al alba, fingiendo una normalidad que se había roto para siempre. La coartada era tan crucial como la ejecución. La familia Vázquez había desaparecido. Se había ido en la noche, o eso dirían. Pero la casa Vázquez, abandonada al cuidado de doña Elena y los muertos, gritaba la verdad en su silencio. Doña Elena, sola en la sala, escuchó el crujido de la grava mientras las botas de los Laredo se alejaban. La casa estaba llena de sombras, y aunque no había luz, ella podía ver la escalera, el camino que conducía a sus hijos y a su marido. El frío de la noche se hizo insoportable, pero era un frío que venía de dentro. El hielo de la soledad y la pérdida. Su mente, finalmente, comenzó a procesar la imagen de don Fidel, caído, y la certeza de que sus hijos jamás volverían a bajar. El dolor era demasiado vasto para las lágrimas. Era una sequía emocional, tan profunda como la escasez hídrica que había provocado este horror. Ella sabía que su papel no había terminado. Ella era la guardiana del trauma. Debía esperar. Esperar a que el sol se levantara y revelara la magnitud del incidente. Esperar a que la verdad se filtrara, no a través de un grito, sino a través del silencio prolongado de la casa. La pregunta que la atormentaba no era ¿por qué? Ella conocía la sed de sus hombres y la arrogancia de los Laredo, sino cómo vivir en la tierra que había bebido la sangre de su familia por un hilo de agua. Mientras tanto, en la oscuridad, don Ciro se dirigía a su propia hacienda. La victoria era amarga. Sabía que la violencia genera más violencia, pero en el juego de la supervivencia en el desierto, no había espacio para la moralidad, solo para la necesidad. El desvío del canal sería corregido antes del amanecer. El agua volvería a fluir hacia las tierras de los Laredo. El precio había sido alto, pero la cosecha de la próxima temporada, la vida de su propio clan, estaba asegurada. La tierra de Trujillo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, y el secreto del exterminio de los Laredo se depositaba, pesado y frío, en el corazón del valle. La historia se había escrito con la tinta invisible de la necesidad humana y la brutalidad de la escasez. Lo que vendría ahora era la lenta, inevitable marea de las consecuencias legales y sociales que un acto de tal magnitud desataría en la pequeña comunidad. El silencio de la casa Vázquez era solo el preludio de un estruendo mucho mayor. La próxima fase era la limpieza, la fabricación de la mentira, la presentación pública de la desaparición. Pero para doña Elena, sentada en la oscuridad, el mundo ya había terminado. Ella esperaría el amanecer, el momento en que la luz revelaría el vacío, y el rumor comenzaría a correr por los campos sedientos de Trujillo. La vigilia de doña Elena Vázquez no terminó con un alivio, sino con la crueldad de la luz. El amanecer llegó a Trujillo como una promesa rota, dorando las cumbres de los cerros secos para luego arrojar una luz pálida y fría sobre la tragedia.
El sol no era un consuelo, era un reflector que hacía más nítidas las sombras de la casa vacía y exponía la magnitud del horror contenido. Sentada en la sala, con los ojos secos y la garganta áspera, doña Elena se convirtió en una estatua de sal. Escuchaba los sonidos rutinarios del campo que no entendían de luto, el canto lejano de un gallo, el chirrido de una carreta en el camino de tierra, la vida comenzando sin don Fidel, sin sus hijos. El mundo exterior se acercaba, y con él, la necesidad de que la mentira de los Laredo fuese creíble. Mientras tanto, en la hacienda de los Laredo, don Ciro dirigía la operación de limpieza con la precisión despiadada de un cirujano. Antes de que el sol despejara la neblina matinal, Ricardo, Miguel y Pedro estaban en el límite de la propiedad, trabajando bajo la supervisión silenciosa de su tío. El objetivo primario era el canal. Las piedras y los sacos de arena que los Vázquez habían utilizado para desviar el curso de agua fueron retirados con frenesí. El agua, ese hilo vital que había sido el detonante de la matanza, regresó a su cauce original, fluyendo hacia los campos sedientos de los Laredo. El sonido del agua recuperada era la única música que don Ciro toleraba esa mañana. Era la confirmación tangible de que el precio pagado había asegurado la supervivencia de su estirpe. Ricardo, con las manos temblorosas, no por el esfuerzo, sino por el recuerdo que la noche había grabado en su memoria, trabajaba con una eficiencia mecánica. Cada piedra que movía era un esfuerzo por enterrar el recuerdo, por sustituir la imagen del rostro de su primo rival por la imagen de la tierra mojada. El miedo no se había disipado, solo se había transformado en una paranoia aguda. Cada crujido en la lejanía, cada sombra alargada por el sol naciente, parecía ser un testigo silencioso. «Rápido», siseó don Ciro a Miguel sin alzar la voz, «que no quede rastro del desvío. Cuando el sol esté alto, debemos estar listos para recibir a quien pregunte. Y la historia es una sola. Desaparecieron, se fueron. No hay otra verdad». La coartada estaba tejida con la burda tela de la desesperación. En Trujillo, la gente no desaparecía sin dejar rastro. No 8 hombres a la vez, y menos en medio de una disputa territorial conocida por todos. Pero era la única defensa, la negación total del incidente. Don Ciro regresó a su casa, se lavó el polvo y la noche, y se puso su traje de lino más formal. Tenía que proyectar calma, la indignación del hombre que ha sido injustamente privado de su derecho al agua, pero que ahora, misteriosamente, la había recuperado. Se sentó a esperar. Sabía que el silencio de la casa Vázquez no duraría. El primer sonido que rompió la burbuja de terror de doña Elena fue la voz de doña Remedios, la vecina, que venía a pedir prestada harina para el desayuno. «Elena, ¿están despiertos ya? El sol ya pica», gritó Remedios desde el portón. Doña Elena no se movió de su silla, no podía. Sus músculos se habían congelado en la postura de la espera. Remedios, notando el silencio inusual, se acercó cautelosamente. Cruzó el patio de tierra y se detuvo en el umbral. La casa Vázquez, normalmente bulliciosa al alba con el sonido de los hombres preparándose para el campo, estaba muerta. Había un orden antinatural en el desorden. Las herramientas estaban donde debían. El fuego de la cocina apagado, pero la ausencia de vida era palpable, densa como el aire del desierto. «¿Elena?», preguntó Remedios, su voz bajando a un susurro. Fue entonces cuando Remedios vio a doña Elena, sentada, mirando fijamente un punto en la pared, con los ojos abiertos, pero vacíos. La vecina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura matinal. Se acercó y tocó el hombro de doña Elena. La piel estaba fría. «¿Dónde está don Fidel? ¿Y los muchachos?». Doña Elena parpadeó lentamente, como si la pregunta viniera de un mundo muy distante. Su voz, cuando finalmente salió, era un suspiro raspado, carente de toda emoción. «Se han ido», dijo. «Se han ido por el agua». Remedios no esperó más explicaciones. La verdad no estaba en las palabras de Elena, sino en el vacío de la casa. El miedo se apoderó de ella. Un miedo ancestral a los aciertos de cuentas que ocurrían bajo el manto de la noche en el Valle Seco. Remedios corrió. Corrió de regreso a su propia casa, y en el camino se encontró con un peón que se dirigía a los campos Laredo. El rumor, la primera chispa de la pólvora, fue encendido. 8 hombres, el clan Vázquez,
desaparecidos en una noche de conflicto por el canal. El rumor no viajó, voló. En la árida geografía de Trujillo, donde las vidas dependían de la cohesión social y la información, la noticia de que 8 rivales de los Laredo se habían esfumado sin dejar rastro fue recibida no con incredulidad, sino con una comprensión sombría y resignada. La gente sabía de la disputa. Vieron el canal, ahora corriendo lleno hacia las tierras de Don Ciro, como la prueba muda del motivo. A media mañana, la noticia llegó a la capital provincial. El subprefecto, un hombre de leyes más cómodo con el papeleo que con la brutalidad rural, no pudo ignorar la presión social. No se trataba de un pleito entre borrachos, sino de la desaparición total de una familia. El incidente era demasiado grande, demasiado ruidoso en su silencio. Don Ciro estaba en su oficina cuando el jeep de la policía se detuvo frente a su hacienda. El polvo levantado por el vehículo era un presagio. Había anticipado este momento. Se levantó, ajustando su corbata, con la calma forzada del hombre que ha ensayado su papel 1000 veces. El oficial a cargo, el teniente Soto, un joven de la sierra que no conocía bien la dinámica costera, entró, incómodo bajo el sol abrasador y la mirada penetrante de Don Ciro. «Don Ciro», comenzó Soto, quitándose el kepis. «Venimos por el asunto de los Vázquez. Se dice que han desaparecido». Don Ciro adoptó la expresión de la preocupación cívica. «Teniente, es una tragedia que me tiene muy afectado. Somos vecinos, a pesar de nuestros desacuerdos, y don Fidel era un hombre de carácter, sí, pero valioso para el valle. Anoche no vimos ni escuchamos nada inusual. Silencio total. Me imagino que con la disputa que teníamos por el canal, quizás decidieron irse, buscar suerte en la costa. No es la primera vez que la escasez obliga a la gente a migrar. La mentira era pulcra, pero transparente». El teniente Soto miró por encima del hombro de don Ciro hacia los campos, donde el agua corría libremente. ¿Y el canal, don Ciro? ¿La disputa? «Arreglado, teniente», respondió don Ciro con una sonrisa breve y seca. «Ayer por la tarde, antes del anochecer, logramos llegar a un acuerdo para revertir el desvío. Don Fidel finalmente vio la razón. Se hizo justicia al cauce. Por eso me sorprende aún más que se hayan marchado después de haber resuelto el problema». El teniente Soto no era un tonto. Sabía que la resolución de un conflicto de agua tan visceral, seguida inmediatamente por la desaparición de los perdedores, no era una coincidencia. Pero no había cuerpos, no había testigos, solo el testimonio mudo de doña Elena, que ahora, bajo la presión de la policía, solo podía balbucear sobre la sed y la oscuridad. El teniente Soto se dirigió a la casa Vázquez. El equipo de investigación preliminar, 2 oficiales y un escribano, encontró a doña Elena, todavía sentada, rodeada por el pesado estigma de la ausencia. La casa fue registrada superficialmente. Arriba, en el segundo piso, los oficiales no encontraron nada fuera de lo común. Los cuerpos de los 8 Vázquez, envueltos en sábanas y escondidos en un sótano secreto bajo la despensa, permanecían invisibles, protegidos por el ingenio de don Fidel, quien nunca confió plenamente en la estabilidad del Perú rural. La investigación se centró en la coartada de los Laredo. Don Ciro había ordenado a sus primos que mantuvieran una rutina estricta. Ricardo, Miguel y Pedro pasaron el día en los campos, bajo el sol, simulando una jornada normal. Pero la fatiga que mostraban no era solo física. Era el peso de la culpa y el miedo a que uno solo de ellos, bajo la presión del interrogatorio o la paranoia, rompiera el pacto de sangre. El teniente Soto regresó a la hacienda Laredo al atardecer, con más dudas que respuestas. «Don Ciro, la señora Elena Vázquez dice que sus hombres se fueron por el agua. No habla de migración, sino de algo más final». Don Ciro suspiró, como si estuviera lidiando con la locura de una mujer en duelo. «Teniente, doña Elena está en estado de shock. Perder a toda su familia, ya sea por migración forzada o por un acierto de cuentas, es devastador. Yo le aseguro que mis hombres y yo estuvimos aquí toda la noche. Trabajando en el canal hasta tarde, sí, pero aquí. Pregunte a mis peones, pregunte a mis vecinos». La palabra clave era acierto de cuentas. Don Ciro la había plantado sutilmente, sugiriendo que la desaparición podía ser obra de otros clanes con los que los Vázquez también tenían disputas,
desviando la culpa hacia el fantasma omnipresente de la violencia rural sin rostro. El teniente Soto se fue, prometiendo volver. Sabía que la historia del acuerdo pacífico sobre el canal era una farsa. La atmósfera en la región se había enrarecido y la sombra de los Laredo se había alargado sobre Trujillo. El incidente, que don Ciro había buscado contener en la oscuridad de una noche, se había convertido en un problema público que demandaba una respuesta oficial. Para los Laredo, la victoria sobre el canal era ahora una jaula de oro. Habían ganado el agua, pero habían perdido la paz. Cada día que pasaba sin que los cuerpos fueran descubiertos era un triunfo precario, un día más en el que debían vivir la mentira, con la certeza helada de que doña Elena, la guardiana del vacío, era la única que conocía la ubicación exacta de la verdad. Y ella, sentada en su silencio, comenzaba a tejer la red de su propia venganza, una que no requeriría gritos ni armas, solo la paciencia del desierto y la revelación dolorosa de lo que el miedo y la necesidad habían hecho en la tierra de Trujillo. El destino de don Ciro ya no estaba en sus manos, sino en el vacío de una casa que olía a ceniza y a pérdida. La marea de las consecuencias apenas comenzaba a subir. El teniente Soto no podía sacudirse la sensación de que Trujillo, bajo el sol de 1941, era un escenario perfectamente iluminado para una tragedia invisible. Había pasado una semana desde su último encuentro con don Ciro Laredo, y la quietud que se había instalado sobre el valle no era de paz, sino de espera. Los Laredo habían ganado la batalla del agua. El canal corría libremente por sus tierras. Pero esa victoria tenía el sabor amargo de la mentira y la constante amenaza de la revelación. Don Ciro, el arquitecto del incidente, caminaba sus campos con una rigidez recién adquirida. El agua que fluía era un recordatorio constante del precio pagado. Cada noche, el miedo se manifestaba de manera sutil pero corrosiva. Ricardo, el más joven de los primos, había comenzado a beber pisco en secreto, y sus ojos, antes vivos, reflejaban ahora la imagen de los 8 hombres que él había ayudado a silenciar. Miguel y Pedro, los más brutales en el acierto de cuentas, se habían retraído en un mutismo hosco, realizando su trabajo con una eficiencia autómata, como si el peso de la tierra removida estuviera sobre sus hombros. Habían enterrado a los Vázquez, pero la tierra, en su silenciosa sabiduría, no había olvidado. El pacto de sangre se había convertido en una cadena de hierro que los ataba a la hacienda, a la espera del juicio que sabían inevitable. Mientras tanto, en la casa de los Vázquez, doña Elena mantenía su vigilia silenciosa. No gritaba, no lloraba en público. Su dolor se había condensado en una forma de hielo seco, peligroso al tacto. Los oficiales asignados a vigilarla informaron que la mujer no se movía de la cocina, cerca de la vieja despensa de adobe, donde, sin que ellos lo supieran, el secreto respiraba bajo sus pies. Doña Elena no tocaba la comida, solo bebía agua, como si quisiera honrar la sed que había provocado la matanza. Su venganza no sería con balas, sino con la paciencia del desierto. Día tras día, doña Elena realizaba un único y perturbador acto. Se sentaba frente a la despensa y con un trapo viejo pulía la madera y el piso de tierra apisonada. Lo hacía con una obsesión ritual, concentrándose particularmente en un área específica, justo donde don Fidel había ideado la entrada al sótano secreto. Una baldosa suelta, disimulada bajo una capa de polvo y un pesado saco de frijoles. La policía lo había revisado superficialmente. El ingenio de don Fidel había sido suficiente para ocultar el vacío. Pero doña Elena alteró el paisaje del engaño. En la mañana del 9º día después del incidente, mientras el sol comenzaba a calentar el aire hasta hacerlo vibrar, doña Elena ejecutó su movimiento final. En lugar de limpiar, esta vez dejó una ofrenda, un pequeño ramo de flor de retama, una flor amarilla y silvestre que solo crece en los bordes del desierto, y que en la tradición andina se usa para honrar a los muertos. Lo dejó cuidadosamente colocado sobre la baldosa que cubría la boca del abismo. Luego se retiró a la sala y se sentó, mirando fijamente la puerta, esperando. El teniente Soto regresó al mediodía. Venía con la orden no oficial de cerrar el caso como migración forzada y ajuste de cuentas entre terceros, una solución conveniente para la prefectura que quería evitar el escándalo. Pero Soto era un hombre de orden.
y la historia de los Laredo apestaba a falsedad. Al entrar en la casa Vázquez, la atmósfera lo golpeó. No era el olor a putrefacción, pues el sótano era profundo y el clima seco ayudaba a contener la evidencia, sino el peso del silencio absoluto. Doña Elena no se movió. Su mirada, vacía pero penetrante, lo dirigió, sin palabras, hacia la despensa. Soto caminó hasta la pequeña cocina. El calor era sofocante y el aire, denso. Vio el ramo de retama, un color brillante y anómalo sobre el suelo de tierra. Una ofrenda. ¿Por qué las flores aquí, doña Elena?, preguntó Soto, manteniendo la voz baja. Ella no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló con el dedo índice, no las flores, sino el punto exacto bajo ellas. El teniente Soto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se agachó, movió el saco de frijoles que estaba ridículamente pesado y notó la sutil diferencia en la textura del suelo. Empujó la baldosa, se movió. No era parte de la estructura fija. Llamó a su oficial acompañante. «Tráigame la palanca y un par de hombres más. Rápido». Cuando la boca del sótano fue revelada, no hubo gritos. Hubo una succión palpable de aire, un vacío repentino que pareció robar la luz de la habitación. Lo que emergió no fue la visión de la muerte, sino el olor de la tierra violada. Era un olor mineral, pesado, mezclado con la humedad confinada, y, bajo todo eso, una esencia inconfundible de lo que había sido vida y ahora era solo materia envuelta. Soto no tuvo que bajar. La profundidad del hueco era evidente, y la oscuridad total. «Iluminen», ordenó, su voz un murmullo ronco. Cuando las linternas militares penetraron la oscuridad, revelaron la verdad del incidente. No eran restos esparcidos, sino bultos ordenados, envueltos en sábanas de lino grueso, dispuestos con una macabra pulcritud, 8 siluetas silenciosas que representaban a la familia Vázquez. El ingenio de Don Fidel, diseñado para proteger tesoros, se había convertido en la tumba de su clan. El silencio que siguió a la revelación fue el punto de ruptura definitivo. Doña Elena, al ver que la verdad había sido desenterrada, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra, finalmente colapsó, no con un lamento, sino con el agotamiento físico de quien ha completado una tarea de proporciones épicas. Había entregado a los muertos a la justicia. La noticia viajó por Trujillo con la velocidad del viento del desierto. La policía no tardó en llegar a la hacienda Laredo. Don Ciro estaba supervisando el riego del canal, el mismo hilo de agua por el que había ordenado la masacre. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos. Cuando vio los vehículos policiales acercándose, no hubo sorpresa en sus ojos, solo la fría confirmación de un destino largamente anticipado. Soto no necesitó interrogarlo. La verdad estaba escrita en la tierra, y la evidencia estaba ahora en bolsas de tela, lista para ser transportada. «Don Ciro», dijo Soto con una voz que no denotaba triunfo, sino cansancio moral. «Encontramos a los Vázquez, 8 cuerpos, bajo la despensa». Don Ciro bajó la mirada hacia el agua que corría a sus pies, un reflejo plateado de la luna que comenzaba a asomar. El canal, finalmente, era suyo, pero el costo había sido la ruina. «Es una lástima, teniente», respondió don Ciro, su voz seca como la grava. «Todo por un poco de agua». El arresto de don Ciro y sus primos fue rápido y carente de heroísmo. Ricardo, Miguel y Pedro no opusieron resistencia. El miedo y la culpa que habían cargado durante 9 días se liberaron en el momento en que las esposas hicieron clic, un sonido metálico que resonó como la sentencia final sobre el clan Laredo. Habían creído que el silencio del desierto los protegería, pero olvidaron que la tierra tiene memoria y que los muertos siempre encuentran una forma, por sutil que sea, de hablar. Las consecuencias: el vacío de Trujillo. El exterminio de los Laredo, como fue bautizado por los pocos periódicos que se atrevieron a cubrir el escándalo de la violencia rural en Trujillo, se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre la ferocidad que la escasez hídrica podía desatar.
Don Ciro Laredo y sus primos fueron juzgados y condenados. La defensa intentó argumentar la necesidad extrema provocada por la sequía, pintando el incidente como un acto desesperado por la supervivencia económica. Pero el número de víctimas y la frialdad de la ejecución pesaron más que el argumento de la sed. El clan Laredo, que había soñado con ascender socialmente sobre la base de la riqueza agrícola, fue borrado del mapa de Trujillo. Sus tierras, su canal, todo lo que habían matado por poseer, fue incautado y eventualmente redistribuido. El agua fluyó, pero ya no para ellos. En cuanto a doña Elena Vázquez, la última guardiana del nombre, se la llevó la capital. Nunca recuperó la capacidad de hablar con normalidad, pero su silencio había cumplido su propósito. Había desmantelado un imperio con la colocación de unas flores marchitas. El valle de Trujillo recuperó su habitual sopor. Los nuevos propietarios de las tierras Laredo y Vázquez continuaron la lucha eterna contra el desierto, conscientes de que la línea entre la supervivencia y la masacre era tan delgada como el hilo de agua en un canal mal regulado. La hacienda Laredo quedó abandonada por un tiempo, un monumento de adobe a la ambición y al miedo. Dicen que en las noches más silenciosas, cuando el viento del Pacífico se colaba por las rendijas de la casa vacía, se podía escuchar el murmullo de los 8 Vázquez, no un lamento de dolor, sino el sonido constante y monótono del agua corriendo. El destino de don Ciro, la promesa de una vida de prosperidad y poder, se había disuelto en el mismo recurso que él había codiciado. Trujillo siguió siendo una tierra de contrastes brutales, donde la vida dependía de la negociación constante con la muerte, y donde la sed, la más básica de las necesidades humanas, seguía siendo el catalizador más peligroso para la maldad. El silencio había regresado al desierto, pero no era un silencio de olvido, era el pesado, tenso silencio de la tierra que espera.